Hola, en esta sesión vamos a hablar sobre el software Octave. Vamos a presentar una pequeña introducción. Primero, comentar de dónde vamos a obtener este software. Entonces, vamos a nuestro buscador favorito, por ejemplo Google, y ponemos ahí la palabra Octave. Buscamos y aparece lo siguiente: GNU Octave. Es un programa y lenguaje de programación para realizar cálculos numéricos. A diferencia de otros software como Maple o Wolfram, es que estos últimos dos son para cálculos simbólicos o algebraicos. Octave es un programa para cálculos numéricos. Se basa en hacer operaciones tipo suma, resta, multiplicación, división, potencia, y con ellas hace o encuentra soluciones a muchos problemas. Como su nombre lo indica, este es parte del proyecto GNU y se considera el equivalente libre de MATLAB. MATLAB pues, es un software usado por excelencia para los métodos numéricos. Buscamos, le damos clic a, me fui muy rápido, le damos clic a la primera opción, GNU Octave, y nos lleva a esta página. Esta es la página oficial para descargar el programa. Ahí podrías revisar con calma, hay algunos ejemplos, matrices, gráficas, tiene ahí toda la documentación, pero en este momento vamos a enfocarnos en la descarga. Como dice, ¿no? Está orientado para hacer gráficas en segunda y tercera, en 2D y 3D, y es compatible con muchos scripts o programas de MATLAB. Vamos a poner una pequeña introducción. Entonces descargamos, elegimos el sistema operativo, si es Windows, ahí le damos clic y nos lleva a la parte correspondiente a Windows. Supongo que aquí puedes ver cuál es tu sistema operativo y asegúrate de descargar el instalador, no el 7Z, no el zip, sino que el instalador para la versión de sistema operativo que tengas. Le das clic, se abre una ventana para descargar, le das guardar archivo. Yo no le voy a dar, ¿no? Pero pues de aquí puedes sacar el archivo. Y en internet, YouTube en particular, ¿no? Hay varios tutoriales ahí de cómo hacer la instalación. Si tienes alguna duda, algún problema, y ahí lo puedes revisar. Pero de aquí puedes obtener el programa para trabajar con los ejemplos de este pequeño tutorial. Entonces, una vez instalado, ya tienes el programa GNU Octave, luce como este. Le puedes dar un enter o doble clic para abrirle el programa. Y en lo que abre, te comento lo siguiente. Octave nació alrededor del año 1988 y fue concebido originalmente para ser usado en un curso de diseño de reactores químicos para alumnos de ingeniería química en la Universidad de Texas. Bueno, ya abrió. Esta es la interfaz clásica de Octave. Vamos a describirlo un poco y el día de hoy vamos a hacer algunas cuentas muy sencillitas. Entonces, ¿qué tenemos acá? Lo que tenemos en esta parte es, puedes mover libremente estas ventanas, ¿no? Aquí cuando aparezca el mouse con este simbolito, aquí tienes lo que es el explorador de archivos y te dice la dirección donde estás trabajando o la dirección de donde tomaría los archivos o programas para trabajar. En otro tutorial nos enfocamos un poquito en esto. Ahí está el directorio de archivos. Fíjate que puedes moverte acá. Te vas para arriba y aquí también cambia la dirección. Yo ya tengo algunos directorios guardados. Selecciono alguno y aquí aparecen los programas o los archivos relacionados en esta carpeta. Y estos archivitos que tienen el simbolito de Octave son propiamente los que él puede leer y son las funciones con las que puedes trabajar. En un video más adelante vamos a generar este tipo de funciones. Otro elemento que aparece aquí en esta ventana clásica es la ventana de comandos, que es esta grandota, donde te describen de inicio la versión del Octave que estés usando. Te menciona también dónde puedes obtener información adicional en octave.org. Si quieres contribuir a este proyecto, ahí te menciona dónde puedes contactar, etc. La información adicional. Y en esta ventana de comandos es donde escribiríamos las instrucciones para trabajar con el programa. Otras dos ventanas, que son las dos que aparecen, son el espacio de trabajo, que según vayamos escribiendo las cosas en nuestra ventana de comandos, van a aparecer algunas cositas por acá y lo vamos a
vamos a poder describirla con facilidad. Básicamente te guarda el nombre de las variables y el valor que está almacenado en ellas. Y la última ventana, el historial de comandos, pues te muestra los comandos que vas escribiendo poco en poco dentro de la ventana de Octave. Por si en algún momento necesitas rescatar alguno, se queda guardado en el historial de comandos. De momento vamos a enfocarnos únicamente en la ventana de comandos y el espacio de trabajo y el historial. Si no quieres ver alguna ventana, simplemente la cierras y ya se fue, queda más espaciado. Pero no desaparece. Si la quieres volver a ver, simplemente te vas al menú de ventana y la habilitas. Acabamos de cerrar el explorador de archivos. Si quiero le doy clic y ahí vuelve a aparecer. De hecho podría cerrar todas y me quedo con únicamente la ventana de comandos. Pero les digo, quiero ilustrar ahorita también qué sucede con el espacio de trabajo y qué sucede con el historial de comandos. Ahí están esas dos. Y repito, puedes hacerlas más grandes, más pequeñas, etc. Entonces, ¿cómo escribimos o cómo empezamos a trabajar con esta pequeña ventana de comandos? En Octave puedes escribir comandos para crear variables o llamar a funciones, pero pues la tarea más básica es simplemente utilizarla como una calculadora. Por ejemplo, podrías escribir, vamos a declarar variables de una vez, a igual a 2, y al momento en el que le dé Enter, el programa me responde o me confirma que A vale 2, es decir, sí es correcto lo que yo escribí. Y aquí en el espacio de trabajo, fíjate, aparece la variable y aparece cuánto vale. Si yo escribo otra, por ejemplo, B igual a 3, entonces aparece la siguiente variable y su valor. Y la ventana de comandos me confirma que efectivamente B vale 3. Y con estas yo ya podría hacer algunas operaciones o algunas variables nuevas. Por ejemplo, si no quiero estar poniendo variables, simplemente pude haber puesto 2 más 3, le doy Enter y aquí, bueno, no declaré variable, pero aparece esta variable ANS como respuesta, que 2 más 3 es 5. Y todo resultado que escribas a manera de calculadora, simplemente por conocer el resultado, se va a guardar en la variable de respuesta. Si yo escribo otra cuenta, por ejemplo 2 menos 3, pues como no estoy asignando una variable, se actualiza el valor de respuesta y ahora vale menos 1. Pero si yo utilizo la A y la B que escribí antes, pues también entiende qué hacer. Por ejemplo, si yo escribo A más B, entonces tu respuesta va a ser 5. Y ahí se ve un poquito el uso de este espacio de trabajo. Vas viendo cómo se van cambiando los valores de las variables según vas trabajando. Y bueno, aquí solamente da resultados enteros, pero si tú pones una fracción, por default, Octave te maneja su expresión en decimal. Por ejemplo, menos 2 tercios, menos 0.66667. Que igual pude yo haber puesto menos A entre B y me da la misma respuesta. Las operaciones clásicas de Octave son solamente la suma, la resta, multiplicación, la división, la potencia, que es con este simbolito de exponente, o equivalentemente, en vez del símbolo de exponente, puedes escribir 2 veces el asterisco o la multiplicación para hacer referencia a la operación potencia. Esas son las operaciones de Octave. Aquí no le voy a dar Enter porque pues, me va a causar un error, no tiene números, solo estoy poniendo las operaciones básicas en este programa. Voy a borrar todo. Y ahora vamos a ejemplificar estas operaciones. Si te fijas, según voy escribiendo, voy a escribir ahí otras cuentas. Por ejemplo, 4 por 5, 20, 4 al cuadrado, 16. Y te digo, puedes poner doble asterisco para la potencia, 3 al cubo, 27. Y ahí se va corriendo la ventana de comandos. Y fíjate aquí en el historial, aquí puedo ver todo lo que yo he puesto. Empecé con A igual a 2, B igual a 3, la operación 2 más 3, 2 menos 3, A más B, etcétera, etcétera. No te dice cuánto da, solo te dice el comando que introdujiste a la ventana de comandos y el espacio de trabajo, ese sí te dice el valor, o el último valor de hecho, de la variable.
Y si puedes, vas bajando, se va como que llenando el espacio de trabajo. Si quieres borrar esto, vamos a aprovechar esto para un pequeño comentario. Si quieres limpiar la ventana, voy a poner un porcentaje porque esto le indica a Octave que estoy haciendo un comentario. Si quieres limpiar la ventana, escribes las letras CLC, así como suena, CLC, sin espacios, todo junto, que este es un comandito que le dice a Octave que limpie la ventana de comandos, es decir, le doy Enter y se limpió la ventana de comandos. Pero fíjate que las variables siguen almacenadas, lo puedes ver en el espacio de trabajo. A todavía vale 2, B todavía vale 3 y aquí está tu historial. No perdiste ninguna variable, solo limpiaste la ventana de comandos para volver a empezar a escribir desde arriba. Entonces, simplemente voy a ejemplificar las operaciones. Por ejemplo, puedes sumar A más B, puedes sumar, restar A menos B, multiplicar A por B, dividir A entre B y elevar A a la B. Fíjate que aquí yo puse unas comas. Hace rato solamente escribía una operación y daba Enter, ponía una operación y daba Enter. Octave también te permite esto que estoy haciendo. Si vas a hacer varias operaciones, en vez de dar Enter después de cada una, puedes poner una coma. Si quieres le das un espacio para que sea más claro para ti y separar la operación mediante comas. Y va a hacer estas 5 operaciones únicamente dando Enter. Te va a calcular A más B, A menos B, A por B, A entre B y A a la B. Le damos Enter y ahí están los resultados. Aquí todas pues te confirman que se va guardando en la variable respuesta. Fíjate que como no estamos definiendo variables, pues la primera respuesta se perdió. La variable ans solamente almacena el último valor. Pero bueno, estamos ejemplificando, una pequeña introducción. Y mira, ahora ya apareció otra vez esta cuenta, sin que yo aparentemente haga otra vez todo el tecleado o la escritura de todas esas operaciones. Este truquito de recuperar las operaciones anteriores, que son las que aparecen en el historial de comandos, fíjate, puse CLC, puse limpiar ventana, puse 3 al cubo, puse 4 al cuadrado, puse 4 a la 5. Esta parte de recuperar las operaciones las haces con las flechas del teclado, las flechitas de arriba, abajo, izquierda, derecha. Vas para abajo o vas para arriba, te regresa al comando anterior, como para buscarlo, porque eso sí, Octave, si te confundiste o aquí no querías poner una cuenta, no te deja como que editar la operación anterior, como que tienes que escribir todo de nuevo. Por ejemplo, si aquí A no quería A por B, quería otra cosa, no te deja. Aunque tú le des clic, no puedes corregir esa operación o ese comando que ya le diste Enter. Tienes que, digamos, teclear todo de nuevo, pero no es teclear todo de nuevo. Le das flechita arriba y, por ejemplo, si aquí tú no querías A por B, tú querías, no sé, 2 por A por B, ahí está, ya lo corregiste sin tener que escribir todo. Simplemente le diste la flechita hacia arriba en el teclado, esas 4 flechitas que están junto al teclado numérico. Pero bueno, le das Enter y ahí tienes los resultados actualizados. También, en vez de poner comas, puedes poner punto y coma y observa lo que sucede. Ponemos punto y coma a todo. Y si le doy Enter, no es que no me haya hecho los cálculos. Al ponerle punto y coma, simplemente no se despliega el resultado de la operación. Por ejemplo, ¿cuándo usaría esto? Vamos a pensar que yo quiero calcular el área de un triángulo. Por ejemplo, si yo quiero calcular el área de un triángulo, yo sé que el área, para calcular el área yo necesito conocer la base. Vamos a ponerle un triángulo de base 2. Necesito conocer la altura. Vamos a poner una altura de 3. Y con estos datos yo ya podría calcular el área como base por altura sobre 2. Sobre 2, perdón. Y ahí tendría mi resultado. Pero como que está de más, pues que me confirme cuánto vale B, porque yo la estoy definiendo.
como que está de más que me confirme cuánto es la h, porque pues yo estoy diciendo que es 3, lo único que quiero ver, lo único que quiero saber es cuánto es el área de este triángulo. Entonces pongo punto y coma después de la b, punto y coma después de la h, y para el área o para la a no le pongo punto y coma. Podría ponerle una coma al final, no hace falta porque pues es el último comando, no está separando nada. Le doy enter y lo único que veo es el valor del área. Ese es como que el uso que le puedes dar a la coma o al punto y coma según tus necesidades al momento de hacer las operaciones en Octave. Una cosa que es muy importante es que, bueno, como calculadora cumple las reglas de precedencia para el uso de operaciones. Es decir, las operaciones se evalúan de izquierda a derecha, la potencia tiene mayor orden de procedencia, luego viene la multiplicación y división y de último la suma y la resta, es decir, la jerarquía de operaciones. Por ejemplo, si yo pongo 4 más 5 sobre 4 menos 3, voy a poner una coma para poner otra cuenta, y yo escribo 4 más 5 sobre, entre paréntesis, 4 menos 3, obviamente estas operaciones dan resultados diferentes. En la primera, lo que va a hacer como primer paso es calcular 5 entre 4, a ese resultado suma 4 y también resta el 3. Y en esta, lo primero que va a hacer es sumar 4 más 5 y lo divide entre 4 menos 3. Vamos a definir esto con variables, me muevo con flechitas izquierda y derecha. x1, que sea el primer resultado, y x2, que sea el segundo resultado, y le doy enter. Y entonces ahí tengo los resultados de, a pesar de que son los mismos números, con la jerarquía de operaciones, el resultado obviamente es muy diferente. Y por ejemplo, ¿qué pasa si yo escribí mal? ¿Cómo me doy cuenta de que algo hice mal? Por ejemplo, vamos a calcular 2 por a. Y fíjate, aquí tengo a mayúscula, que vale 3, es el área, y tengo a minúscula, que vale 2. Octave es muy sensible a los nombres de las variables. A mayúscula y a minúscula no es lo mismo. Entonces, aunque suenan igual a, la mayúscula vale 3 y la minúscula vale 2. Entonces, si yo pongo, por ejemplo, 2a, hoy hay un error. Y entonces, nada más, no paniques cuando pase esto. Fíjate que te intenta ayudar Octave. Hay un error de sintaxis. Aquí, él sospecha más o menos dónde está el error, ¿no? Quizás cuando escribiste 2a, este piquito te hace indicación de que ahí falta una operación tal vez. Y efectivamente, si yo quiero calcular 2 por a, me falta el asterisco y ahí tengo el resultado. Otro error, por ejemplo, vamos a hacerlo intencional. Quiero calcular x más y. Pero no tengo x, no tengo y, aún así yo le doy enter. Y aquí me dice que la variable o la x está indefinida, no sabe qué es la x. Y dices, ¿cómo que no sabes qué es la x si yo la definí? Bueno, entonces te vas al espacio de trabajo y te fijas que efectivamente tengas una x definida. Entonces esto sería una pequeña introducción al uso de operaciones en Octave y también cómo reconocer los errores, eso es muy importante. ¿Qué más se puede hacer? En Octave puedes definir vectores y matrices, secuencias de números, hay funciones matemáticas, seno, coseno, tangente, operaciones lógicos para definir funciones si, ciclos while, ciclos for, etc. Cómo definir sistemas de ecuaciones, también gráficas en segunda dimensión, en tercera dimensión y también cómo modificar gráficas. Y por supuesto, muy importante, funciones definidas por el usuario. Pero bueno, esto lo veríamos más adelante en otras sesiones. También podríamos comentar algo muy importante, cómo guardo todo lo que ya hice, ¿no? Aquí ya hice muchas cosas, de hecho ya borré, pero bueno, todavía lo puedo venir en la ventana de comandos. Quizás sería importante rescatar, bueno, pues quisiera guardar todo lo que hice. Cuando sales de Octave, eso se pierde, ¿no? Tristemente. Entonces, en la próxima sesión vamos a comentar cómo puedo guardar las variables que ya generé, si me van a servir para otra sesión o más adelante, o si yo estaba haciendo un trabajo muy largo y ya tengo estas variables, bueno, al menos guardar estas variables. También hay un truquito por allá para guardar todo lo que hiciste en un documento de Word, para manera de referencia más adelante. Si tú quieres salir,
pues puedes darle en la tachita de cerrar y te vas. Pero para salir de una forma un poquito más elegante, escribes exit y ya cerró update. Y entonces, esta será una pequeña introducción. Nos vemos en otra sesión.